15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Vamos a hablar de las expectativas y la realidad. ¿Cuáles eran tus expectativas y cuál es tu realidad ahora? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto de expectativas de realidad? Porque podemos irnos por De la todos los vida, contextos. o sea, de tu vida. O sea, tú ves tu vida ahora y dices, a ver, hace unos años, cuando tuve la conciencia de pensar en un futuro, por decir así, un futuro sólido, o ya intencionalmente decías, quiero esto, si es que volverías atrás, o si es que la persona de atrás de hace muchos años te ve ahora, ¿cuál sería el shock? Porque expectabas algo y a la final la realidad está diferente. O sea, como por ejemplo, o sea, en lo que dices para mí sería como, antes yo tenía una expectativa, por ejemplo, en el lado de la religión, que va más en el contexto de Juan y todo lo que hemos hablado, es que, o sea, me consideraba primero en ese mundo, como lo conocía, ¿no? O sea, de iglesia, de esto, del tipo de espiritualidad que tienes, del tipo de relación espiritual que tienes con lo divino, versus, digamos, ahora que en cierto sentido diría que mi expectativa antes era esa relación directa con ese personaje que era Dios, o sea, esa persona de Dios, y ahora ya es más un contexto, o podría decirse un concepto de la divinidad, ¿me entiendes? Entonces, ha sido como hablar para mí en abrirme a muchos más temas, a poder entender muchas otras religiones. Suponte, ¿qué cosas que antes tenía la expectativa de que iba a suceder, obviamente bajo el filtro que tú dices, porque nuestra vida vivía con unos lentes y ese era el filtro? ¿Qué cosas que tú decías, tal vez no eres chamo todavía, pero hace 7 años, hace 8 años, cuando tuviste esa conciencia de decir, quiero planificar mi vida, cuáles son esas cosas que tuviste antes, o tal vez no las hay, pero que tienes expectativa y dices, brother, nada que ver con lo que pensaba que iba a pasar? O sea, es que, no sé, yo creo que antes mis expectativas, por ejemplo, eran, no es que soñaba con ser pastor, así como tú. Pasa, pues. Todavía sueño. Ay, perdón. No. La razón por la cual dejé de ser pastor. No, Claro, obvio. Pero sí creo que sí era algo full relacionado como a evangelizar, ¿me cachas? Como ese concepto de mi expectativa en este contexto de la religión y mi espiritualidad, que creo que abarcaba un gran porcentaje de mi vida, era el lado de cómo llevo este mensaje a más personas, cómo hago que más personas sean partícipes de este mensaje o de la forma en cómo es este mensaje, versus para mí ahora que eso ahora sinceramente no me gusta mucho en general, ni en cualquier idea, no solo en el lado espiritual, sino en todo el lado como personal de no quiero evangelizar nada a nadie, o sea, no quiero como dedicarme, tal vez puede ser porque tenía full expectativas de eso y vivía full en ese mundo y me curé de eso, pero es como, ya hay muchas ideas que digo, esto es solo mío, y es una relación que yo tengo conmigo mismo, de cómo yo utilizo esta idea, cómo yo atrapo esto para poder expandirlo a otras áreas de mi vida o usarlo con mi misma espiritualidad y todo eso, pero sí diría que es o sea, sí te podría decir que son polos opuestos, o sea, digamos, de esa expectativa versus realidad, o sea, y al mismo tiempo eso va de la mano con ese crecimiento personal a nivel general, o sea, como las cosas que vives, que experimentas, tus historias, o sea, en general cómo va afectando todo eso. Entonces sí creo que, por ejemplo, para mí sí ha sido polos opuestos, o sea, es como este contexto de no querer, me acuerdo clarito que
Eso me daba para prepararme para profesor de Next. Lo de cómo era no controlar, no querer tener la razón. Miedo al dolor. Miedo al dolor. No querer controlar, no tener la Querer razón. verse bien. El miedo a querer verse bien, hasta también era... Y la otra no me acuerdo. What? Pero no entiendo. Eran unos 5 principios, por decir así, Ajá. por los cuales vivíamos. Pero explica. Tener miedo a verse bien. Claro, pero no es que ya ves. O sea, es full ego. Inmediatamente O sea, piensas físicamente y no tiene nada que ver con la parte O física. sea, de salir bien parado, de como O sea, que- pues, Ajá. claro, o sea, de que no vas a decir algo porque vas a quedar como tonto, no te Ya. arriesgas porque te van a ver mal. ¿Entiendes? Ya. No físicamente, pero claro, inmediatamente uno piensa, Que también funciona, o sea, físicamente, como el hecho de aceptarse físicamente, o sea, de que no importa cómo salgas o lo que sea, es como te gustas y todo bien, o sea, no me da miedo verme mal o que alguien Claro. me vea mal. es que Pero sí, justamente sí, o sea. tener miedo. Claro. Ajá. Ya, anyway, pero, o sea, ¿por qué mencionaste eso? Porque, o sea, hablaba de que ahí era esto de perder el control, o sea, de como el control del diálogo, el control del mensaje, el control de la religión, de cómo crees y todo eso. Pero eso no solo impactó en esa área, sino en un montón de otras áreas más, que me di cuenta que también estaba buscando evangelizar, entre comillas, como con otras cosas de mi vida, con cómo pienso en ciertas cosas, con cómo hago. Y todavía caigo mucho de evangelizador, o sea, es como, sinceramente... Es que tienes una pasión, pues, y algo que te sirve, brother, obviamente quieres... Sí, o sea, creo que ahí viene este hecho de hay un libro que es bueno de un man que se llama Miguel Ruiz, y él habla como la realidad te la creas, dice el sueño de la vida. Entonces dice, hay personas que se creen tanto su sueño que quieren compartirlo. Claro. Pero creo que eso es muy distinto a evangelizar, o sea, es muy distinto a decir, esto me sirve mucho, que quiero compartirlo porque tal vez le sirve a alguien más, pero es más a través de una experiencia personal que alguien más se puede relacionar, a querer llevar una experiencia más de comunidad o de todo el mundo y que todo el mundo le sirve esto y entonces tienes que ser parte del club o algún tema así. Entonces para mí sí ha sido más como esos polos opuestos que uno sí lo ve full polarizado, o sea, como antes y después, o sea, expectativa versus realidad, pero es todo ese camino, entre comillas, entre la mitad, que te va empezando a abrir los ojos y a decir, a ver, el futuro no necesariamente tiene que ser así, o no tienes que ver el mundo así, o no tienes que ver a las personas así, y eso es una cascada de cosas que va poco a poco rompiéndose, y es lo que a la final, en cierto sentido, nos ha pasado en el contexto de One, que es desaprender, a volver a aprender, desaprender, volver a aprender, y cómo todas esas expectativas van cambiando. O sea, tú con Juan, por ejemplo, o sea, como con todo el lado que tienes de querer ser pastor, que todavía lo eres. Está en mi corazón, eso sí. Entonces, No creo que se vaya nunca. o sea, por ejemplo, para ti en ese contexto, ¿cómo fue? O sea, porque yo creo que ahí sí es más un shock porque tú te veías en una posición en específico, claro. ¿me entiendes? O sea, y perder... No sé si perder esa posición, esa es la palabra, pero tal vez sí como... Cambiar de dirección tan Ajá, drásticamente. que te hace perder esa posición en algún punto. No sé o sea, no sé si fue tanto cambio de dirección porque, a ver, para mí fue súper duro al comienzo darme cuenta de algunas cosas porque obviamente yo a los 20 años tenía toda mi vida planeada. Me caso a los 24, a los 28 tengo hijos, a los 30 voy a ser millonario, como les he contado. Multimillonario dijiste. No, millonario. Multimillonario a los 50, a los 40. Ah, ya, perdón. Decía, y voy a ser evangelista o alguna cosa, claro, dentro de la iglesia me veía en un rol así. Y claro, como tú dices, o sea, todo mi filtro de las expectativas, de mi visión de vida, era bajo un espectro en el cual yo decía, así es la vida. Decía, no hay nada más que esto. Entonces, claro, cuando viene, años después, veo que mi vida, en ciertas maneras, ciertas cosas no se parecían para nada. Para mí fue un shock durísimo porque de cierta manera yo pensé que me estaba traicionando. Uno, que le estaba traicionando a Dios. Dos, que me estaba traicionando a mí mismo por no haber mantenido con ese plan. Entonces, claro, en ese punto fue para mí durísimo. O sea, para mí fue la expectativa que tenía antes de la realidad. Y yo siempre decía, si me vendría mi Wambra de 20 años, me diría, brother, ¿qué carajos? O sea, ¿por qué estás viendo algo tan diferente?
Oye, y esas expectativas que tenías, ¿era algo natural? ¿Te venía así como del corazón? Sí, tuyo? sí. ¿O era impuesto por...? No, por completo. ¿Dónde estabas En ese tú en momento ese yo estaba momento? tan sumergido en esa realidad, por decir así, que decía, eso es lo que quería. Y algunas cosas las logré. Por ejemplo, fui pastor de One. Como les digo, para mí todavía, obviamente, yo me considero cristiano. Obviamente, tengo esta parte de pastor. O sea, es mi personalidad, me encanta eso. Pero tal vez sería bastante diferente a lo que en algún punto tal vez pensé. Perdón, o sea, no creo que, tal vez no eran cosas impuestas, pero definitivamente era lo que se veía en el contexto. Entonces, como, si ese es el ejemplo que tienes, a la final eso es lo que vas a buscar. Pero o al sea, mismo tú tiempo- piensas que si tú no estabas en el lugar y con las personas que estabas en ese momento, con esa influencia, tus expectativas hubieran sido otras. Por Hubieran sido completo, por completo, porque una vez más, pero yo veía esa expectativa con una emoción increíble. Ajá. Decía, así voy a hacer y a tal edad voy a tener esto y a tal edad. Y claro, cuando llega todo este punto de decir, hijo de madre, a ver, hay muchas cosas que son completamente diferentes. Ahí es cuando, claro, me puse a pensar eso que les decía, si es que el camino de 20 años me diría, brother, qué desastre, o sea, me fallaste. Pero me acuerdo que me dijeron algo tan bueno, me dijeron, pana, a los 20 años no tienes Ni idea. carajo idea de lo que es la vida, o sea, no tienes idea de nada. ¿Cómo vas a poner a asegurar, por decir así, tu futuro o determinar tu futuro a los 20 años y así va a ser? Pero a los Bueno, 20 ¿qué? no tienes ansiedad, bro. ¿Por qué no tienes ansiedad? Porque piensas, por lo menos, y bueno, volviendo a lo que tú dices, Luchito, es todo bajo este espectro que yo tenía, que te digo, fue muy bueno en su momento, pero de que todo va a estar bien, si es que simplemente eres, en este caso, si es que eres cristiano y dices las cosas correctas y haces las cosas correctas, absolutamente todo te va a salir de la manera planificada. De cierta manera, como que tú manipularas a la vida o a Dios o a ti mismo, decir, esto quiero y esto va a pasar. Y en realidad fue un golpe duro, O sea, pero... ni siquiera es eso. O sea, voy a portarme tan bien que tú me vas a responder y eso va a pasar. Exactamente. Ajá. Y ahí, pero el rato que ya me calmé un poco, o sea, después de este shock de hace par de años, o sea, puedo pensar que sí, ciertas expectativas no se han cumplido, pero otras expectativas sí se cumplieron. ¿Y tú qué O sea, crees ¿cachas? en el sentido de qué es lo que lleva la motivación de esas expectativas? Porque es como dice Lucho, hay un contexto de dónde estabas, las personas, que tú dices que eso hubiera cambiado completamente, pero esto que tú dices ahorita, que te sientes ahora que las expectativas no es que no se cumplieron, solo se transformaron. ¿Qué me motivaba? Bueno, man, para mí la motivación era mi creencia en Dios, o sea, 100%. Y mi perspectiva de Dios, o sea, la perspectiva que yo creía, que era, Dios quiere que tengas una vida de éxito, Dios quiere que seas millonario, Dios quiere que seas feliz, y Dios quiere que salves al mundo. Entonces, bajo ese espectro, todas mis expectativas iban hacia allá. Claro, y está clarito. Entonces, claro, pero luego, claro, viendo ahora, digo, a ver, tengo la mujer de mis sueños, o sea, en realidad es espectacular esto. Viví lo que tuve que vivir con Juan, me pareció hermoso, no sé, ahora que ya lo hice, dije, no podría ser un pastor, o sea, el compromiso que un pastor, por decir así, tiene de estar ahí siempre y llamar a todos, o sea, no podría. Millonario no soy, espero que algún día sea, pero eventualmente, o sea, a uno le toca hacer las paces y decir, no me fallé. Simplemente viví lo que tenía que vivir, porque no es que cogí y o sea, me desvié hasta cierto punto de ciertas cosas, ciertas creencias, pero al fin de cuentas no es que me hice un desgraciado, ¿me entienden? Entonces, Pero sí son medio peligrosas las expectativas, porque... bueno, o sea, a ti tal vez las expectativas sí te las impusieron desde chiquitito. O sea, más o menos, pero también no era tan directamente impuesto, sino que era lo que yo veía. O sea, y sí era más o menos lo que me decían, pero era tipo, o sea, casarse, tener un trabajo en el que Dios te pueda utilizar de alguna manera, obviamente tener hijos. Y eran cosas con las que yo, de todas maneras, o sea, es por el contexto en el que estaba también. Pero a lo que yo voy es, por ejemplo, yo también pensaba que a los 24 años me iba a casar. Bueno, yo ya estaba contigo a los 24 años, pero si es que tú, pensando en que tu expectativa era casarte a los 24 años y cumplías 24 y era como, hijo de madre, tengo que cumplir, esa es otra cosa, claro. cumplir. Entonces es medio como que te La coge el presión, apuro claro. y te coge la presión y tal vez
hubieras estado con cualquier persona y tal vez te hubieras casado con esa persona, y no digo que no fueras feliz, pero No, es como pero que... sí, tienes razón. Pero es como que el tener que cumplir la expectativa te limita muchísimo a hacer las cosas como que en el tiempo saludable. Ah. Solo porque a los 20 pensabas que a los 24 ya ibas a estar casado. En mi caso, yo creo que es un poco diferente, porque yo decía a los 24 me voy a casar, a los 27 voy a tener hijos, y más bien como que yo digo, qué bien que a los 27 años no tuve hijos, o sea, y qué bueno que a los 24 no me casé, porque tenía cosas que vivir todavía antes de casarme, aunque ya era tu novia y aunque ya estaba contigo, pero, o sea, yo digo, mis expectativas, yo doy gracias que no cumplí con mis propias expectativas, porque estaban como tan equivocadas, pero obviamente, no sé, te puede llevar a sentir como una presión y una angustia, y tomar decisiones solo por cumplir, que Claro. no sé, o sea... Y creo que justo lo que tú decías, esto de la expectativa o la presión, ¿saben de dónde venía para mí? Obviamente todavía creo que Dios es bueno, o sea, mi perspectiva es un Dios bueno, un Dios que quiere que disfrutemos, pero el famosísimo plan de Dios o la voluntad de Dios, que claro, que convenientemente es lo que tú quieres, pero ese rato no lo llamas así, dices, es así. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? De repente dices, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo decía, la voluntad de Dios para mi vida es que me case a los 24, Entonces, de cierta manera, como que le quieres torcer el brazo a Dios, ¿me entiendes? Pero más allá es, el rato que te sales de eso, le estás fallando a ti y a Dios, porque te sales del plan de Dios. ¿Me cachas? Es como que dentro de todo, Dios te tiene limitado y no puedes tomar ninguna decisión porque hay que cumplir esa cosa, ¿me cachas? Entonces, yo creo que para mí era ese estrés también. Y ahí Es viene decir, otra me parte salí del del estrés plan de Dios. también, que es, ¿qué hice mal que no se está cumpliendo el plan? Exactamente. ¿Cómo le fallé a Dios? Ah, Y entonces correcto, esa es otra correcto. presión grandota. Yo lo Por que completo. creo es del éxito de la vida en nuestra atmósfera que vivimos en ese entonces. Por completo. Entonces, si llegabas como a ser exitoso o estar bien, era como estar arriba, hablando del contexto Ajá. cristiano, estar en cualquier ministerio, ese era el éxito, ¿no? Y que si estabas ahí, era la otra, vas a ser bendecido en tu trabajo, las Ajá. puertas se te van a abrir y todo lo que el hombre quise, que sí creo eso. Pero todo era para ti, todo para Claro. ti. Entonces, creo que esa seguridad o ese éxito sí es fuerte como para mí, ¿me cachas? Ahorita, como esa parte de éxito era esa tranquilidad que te daba ese entonces, como la seguridad. religión como la veíamos o la espiritualidad. Ujú. Y es fuerte ahora como entender y ser, o sea, yo soy agradecido en la personalidad que ahora estoy, en el contexto, porque ahora siento que en ese entonces sabía mucho de Dios, creo, pero sé que no sé nada, o sea, como Claro. no sé quién es Dios para mí, es como de todo lo que yo vivía de Dios era como full claro, ah sí, Dios es esto, pero ahora no sé, como Y no tú sé. también pasaste de, o sea, tuviste un rol de pastor también. O Sí, sea, todo eso, de los viajes, de que era tan clara la visión de Dios. Yo creo que en eso vos y yo somos súper parecidos, loco. Y, Porque nos pasó súper similar. y era full claro, era como manejar gente, hablar con gente, hacer conexiones, eso era el éxito. Claro. Y yo me sentía bien, ¿cachai? Era como, yo estoy bien ahí. Ujú. Entonces esa era la afirmación. Pero la realidad que poco a poco vamos entendiendo, creo, es fuerte toparte ahora. Entonces ahora me siento igual bien, pero Dios es distinto como, Ujú. como lo veía antes. Y no es que eran cosas malas las que expectabas, pero simplemente no eran reales. O sea, te das cuenta y dices, ah, tal vez para no un eran camino. reales en ese, o sea, ahora no son reales. claro. Ajá, porque ahí viene también un poco todo ese juego, lo que tú decías de este lado de la expectativa como tóxico, en el sentido en el que me pongo esas Barreras. no tanto, sino esas metas, Ujú. y no cumplo y eso como me golpea. Pero al mismo tiempo esas mismas metas son las que te llevan como que a querer hacer, a querer moverte, a querer cumplir, a querer agradar, a querer lo que sea. Y que allá viene esa esencia, yo creo que es al final lo que nos permite ahorita sentir que la expectativa solo se transformó en algo que ahora me hace sentir bien. Porque yo creo que muchas veces el tema de las expectativas se vuelven tóxicos cuando no van de la mano de la persona. O sea, en el sentido en el que
cuando tú eres el eje de la expectativa en el que, digamos, tú quieres ser pastor, está bien querer ser pastor. O sea, no significa que no es un objetivo bueno. Pero claro, es tu esencia de pastor, ¿me entiendes? Es lo que tú dices, hasta ahora sigo como que queriendo hacer esto y sintiéndome así y haciendo esto, pero solo se va transformando porque tu esencia se va transformando, va madurando, va creciendo, vas teniendo más experiencias, versus como simplemente ponerte un rol que tal vez no tienes o que te impongan un rol que tal vez no tienes, que yo creo que eso también pasa bastante en el lado de espiritualidad, que de repente mucha gente que entra a la iglesia le dicen tú tienes que ser un líder y mucha gente no está lista ni quiere ser un líder. Ajá. Pero como... Ahí sí es una expectativa impuesta. No, eso soy yo, Claro. 100% mi ejemplo. Exacto, o sea, por ejemplo, es como hay gente que dice, yo prefiero estar en el backstage, prefiero estar haciendo otras cosas, a hacer el spotlight o a que tenga que ser el líder de célula, el lo otro. Hay mucha gente que llega a esos lugares, ya sea por el contexto en ese momento de religión, pero si estuviera en otra posición sería un líder también, porque es su vocación, versus otras personas que no. Entonces yo creo que ahí también hay un juego que es delicado, porque uno no lo ve en ese momento, o sea, y estás en la variable de que estás en un espacio que te puede influir, te puede imponer un objetivo, una posición, una expectativa, y que si tú no tienes la madurez de conocerte o querer hacer algo, simplemente vas a perder el tiempo, o te vas a frustrar de que, hijo de madre, intenté ser un pastor por 2 años, no me funcionó y perdí 2 años. Que yo creo que, por ejemplo, eso no te pasa tanto a ti, que fue eso como, Sí. todo ese, no es que es un tiempo perdido el de Juan. No, fue hermoso y increíble, y lo extraño, amo el tiempo, aprendí muchísimo, pero No, fue... Pero un ejemplo más heavy. O sea, por ejemplo, yo siempre tuve la expectativa de que yo me iba a casar con mi primer novio, porque yo no tenía novios antes. Se le cumplió. Entonces era como que solo puedo estar con una persona y cuando tenga novio, con él me caso. Y yo siempre digo que soy súper suertuda porque se me cumplió la expectativa y me fue súper bien. Pero mucha gente, y conocemos en este contexto, por cumplir con esa expectativa, obviamente terminaban en relaciones y terminaban casados, o sea, con personas que, o sea, nada que ver. Y era solo por cumplir que con tu primer novio te casas. Y yo digo, o sea, nunca en mi vida, hoy por hoy, le recomendaría a alguien casarse con su primer novio. O sea, es como... Si se da, pero que Si no se sea da, se nunca da, un exacto. peso de... Ajá, pero es como que la madurez que uno saca de las relaciones y todo, como que yo no tuve nada de eso y gracias a Dios me fue bien. Pero Pero no todo les pasa. a no todo les pasa y es como, o sea, podría ser súper, súper complicado y algo como, no solamente como perdí 2 años porque traté de ser pastor, sino, hijo de madre, me casé con una persona y ahora, no sé, tal vez tengo hijos con una persona y me tengo que divorciar. O sea, puede realmente ser como, o sea, cambiar tu vida y no en una buena manera. O sea, y creo que sí la realidad sería un golpe. Ajá. O sea, ahí sí claro. creo que sería como, ¿a qué renuncié antes para tener esta realidad ahora? O sea, y a la final creo yo que es lo que decía, o sea, la esencia que eres tú. Claro. Que en cierto sentido sí es un problema, yo diría, de inocencia, muchas veces. Sí. O sea, Sí, inocencia... o sea, y hay el otro conocimiento. lado Esa de... inmadurez, un poco. Full, sí, ajá, pero también es como, ok, te pones a pensar, el promedio de edad de la gente que iba a One, o sea, no era un promedio de edad tan alto, o sea, era gente súper joven, Entre 18 y 35. que es más la o menos. gente que estaba buscando como ciertas cosas, espiritualidad, un espacio, lo que sea, y tú veías como mucha gente, el rato que hablabas después te decía como que, pero dime qué hacer, y es como, yo no te puedo decir qué hacer, o sea, eso es algo que tú tienes que decidir. Aquí te exponemos una idea que es realidad igual, a la final, como exponerte ese contexto o esa idea o ese concepto, y que ya más allá de eso ya simplemente sea tú decides cómo eso te sirve y cómo eso te lleva a un lugar en el que quieres estar. Pero yo sí creo que ahí renunciar a uno mismo es este juego de renunciar, de saber cuándo renunciar, yo creo. O sea, como el desapego, esta onda de cómo fluyes en esa situación. Y tener la flexibilidad. Ajá, o sea, cómo una situación te lleva a otra y dices, ¿cómo no me pierdo yo en estas situaciones? Y
hago lo que me hace sentir mejor, o sea, o lo que considero que es mejor. Yo igual lo que creo de las expectativas es, por ejemplo, la parte de la oración, ¿cachai? En ese entonces la oración era como, soy super saiyajin y todo está mal, es como... Pero te todo sentías, todo tú el sí te problema sentías era como tan chiquito, ¿cachai? Pero era como... Mi esperanza estaba en ese colchón, o sea, como en esa de que voy a la iglesia, lloro, lo que sea, o me conecto con otra persona y sí, a los 2 días voy a estar bien y todo se va a arreglar, pero sí, la gente dentro de esta comunidad sí conectaba para que te puedas solucionar hasta cierto punto un poco, ¿me cachas? Como, no sé, paso de algo económico, como era este grupo que podíamos darnos de esa mano, pero la realidad es que no siempre va a estar esa gente, ¿cachai? Ahora la realidad es acá, en la actualidad es como, la oración es como... Aún sigo orando, pero ya no siento el super saiyajin, ¿me cachas? Ahora es como, esto es la realidad. Y lo que me ha costado a mí es como aceptar que esto es la realidad, que la oración no cambia. Es como, antes sentía que la oración cambiaba, ¿cachas? Era como full fuerza y así como, full cosas y ya voy a estar y 3 días y ahora sí, y ahora oro, alzo las manos. Ahora no, es como real. Para mí es súper real ahorita. Yo te cacho en eso porque a mí me pasa algo súper similar, pero también estoy abierto a la idea que tal vez vuelva a pensar eso, ¿me cachas? O sea, yo creo que aquí es justamente esta parte de decir que si ya a los 20 años dije, así es la vida y así va a tener que ser, y ahora a los 38 me doy cuenta que no es, también tengo que abrir un poco mi mente, decir que tal vez vuelva a ser así, no lo sé, obviamente quitando las partes tóxicas, y obviamente... Digo esto porque eventualmente las expectativas puede ser algo bueno, creo que las metas puede ser algo que te guía, siempre y cuando sepas o estés al tanto de que puede variar, de que simplemente puede variar, y si es que varía por una buena razón, porque tomaste otro camino, porque fue el camino que sentiste que tenías que coger, o te diste cuenta de ciertas cosas y dijiste, ve, por aquí mismo no va, está bien. Entonces ahora yo creo que llega un punto en el que digo, sí, obviamente tengo todavía expectativas, pero de una manera tal vez mucho más saludable, no darle tanto poder a mi yo de 38 años para que a los 50 diga, brother, ya dijiste que a los 50 ibas a ser así y no lo eres como lo hice a los 20, pero sí saber esto de que tengo expectativas, tengo sueños, tengo metas, definitivamente, pues se puede cambiar. O sea, creo que todos podemos concluir que lo que decías antes, si le preguntamos a mí de 20 años si cumplió con las expectativas, te va a decir qué pasó, o sea, no cumpliste con las expectativas. Pero tú de, ¿cuántos años tienes? 37. Yo voy a decir, no me dijiste ni feliz cumpleaños, ni hasta ahorita estoy esperando a que me digas feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. No, muy tarde. Bueno, pero ahora Está está tu expectativa 38. Ahí está mi expectativa frustrada. El de 38 ahora dice, qué bien que no se cumplieron esas expectativas, ¿no es cierto? Creo que todos podríamos llegar a eso. Lo de millonario no sé. Yo sí sé ser millonario. Lo de millonario capaz sí. Bueno, pero en general. Sí, hay ciertos que digo que bueno que no fueran así, o sea, imagínate. Lo mismo dijiste tú, Joelito, ¿no es cierto? Sí. Que ahora te sientes más en paz. Lo mismo dijiste tú. Entonces yo digo... O sea, solo para darte un paréntesis, o sea, con Alura recién más conversábamos, decíamos, y esto es algo muy personal, decíamos, imagínate lo que sería todos los domingos tener que levantarse a las 5 de la mañana, porque tienes que ir a la iglesia y hacer todo en la iglesia, que hay gente que le encanta, hermoso, pero nosotros decimos, qué bueno que no se cumplió eso. O sea, qué bueno, brother, que tenemos domingo para hacer lo que nos da la gana. Y lo mismo, y exactamente lo mismo te podría pasar con ser millonario. No sabes en Sí. dónde hubieras terminado. Es bien socialista, eso no le gusta. Pero la cosa, el punto Qué es bueno. que capaz ahorita a esta edad tenemos otra vez expectativas y con lo que decías, el de 60 años va a decir, luego cuando tenemos 60 años va a decir, qué bueno que no se dio eso, Así qué es. bueno que no fuiste millonario a los 40 porque realmente construiste una relación de verdad con tu pareja y no basada en cuánto tiempo. Ajá. Entonces, Y ahí creo que también viene la pregunta, porque esa es en realidad la pregunta, como ¿cómo haces que una expectativa sea saludable? O sea, en el sentido en el que no se vuelve este régimen de cumplir una meta, que si no lo cumples te tienes que castigar, o te castiga el mismo régimen, a esta relación como que saludable de tener una meta, porque uno creo que tiene que tener visión. Justo eso iba a decir, o sea, sí creo que es súper importante tener sueños y tener lugares a donde quieres llegar y
apuntar a cosas, obviamente, o sea, o si no, viviríamos una vida totalmente, o sea, monótona, ajá, tal vez sin sin hacer nada, arriesgarse, sin esforzarnos de mediocre trabajar tal vez por en cierto algo. punto. Ajá, o sea, definitivamente necesitamos esas metas, pero yo creo que lo súper importante entender es que, o sea, cada vida tiene su propio tiempo y que las cosas como que van pasando en tiempos distintos de lo que uno espera y no hay cómo apresurar nada ni como castigarse a sí mismo porque las cosas no se están dando cuando uno quiere. Como que yo creo que hay que tener metas, pero es demasiado importante siempre estar abiertos al cambio, siempre ser flexibles y tipo saber que las cosas toman su tiempo. Hay una frase que me dijeron hace un tiempo, en una crisis existencial, que me decían, si el universo cuando tú sueltas algo, te entrega otra cosa. O sea, es como cuando tienes la capacidad de ese desapego, de soltar esas expectativas, puede ser, o ciertas cosas que no te hacen crecer. Como el típico peso que estás cargando, como el ejemplo de la mochilita en la iglesia, pero igualito, o sea, ese mismo peso que estás cargando, el rato que tú liberas de eso, tienes la capacidad de recibir algo más. Y creo que ahí viene ese juego como de aprender así a saber que hay un camino en el sentido en el que siempre tienes que seguir caminando hacia adelante, pero entendiendo que hay pesos que tienes que saber cuándo cargarlos y cuándo no, y cuándo soltarlos, porque viene otro tipo de, o sea, digamos, tal vez ahorita tu reto ya no va tanto enfocado hacia one y como es específico de la gente, pero tal vez sí todavía tienes esta motivación o igual en tu caso, Joelito, como cómo expresar, digamos, tu arte y lo que tú consideras de tu esencia a través de tu arte. Antes tal vez lo hacías en un púlpito o con una guitarra o lo que sea, pero o hablando con la gente o pastoreando, lo que sea, pero ahora cómo tú mantienes esa evolución o esa visión de que quieres seguir creciendo y que sueñas y que te encanta el cristianismo y cosas así. Y que te encanta el cristianismo. Sí, justo lo que dices de eso, porque te digo, para mí, yo sé que todavía mi perspectiva, y no me molesta, mi perspectiva de Dios es lo que guía mi vida. Incluso justo ahorita que tú dices, se viene a la mente cuando Pablo dice, parafraseando, dejando todo lo que está atrás, sigo hacia adelante. O sea, hay cosas que una mente hay que soltar. Lo que a mí me ha ayudado en realidad personalmente es justo lo que decía Joelito, de que no le entendemos a Dios. Dios es un misterio, por lo tanto, la vida es un misterio. No sé qué va a pasar mañana. Sigo adelante, pero sí trato de que mis expectativas dependan de mí y no de algo externo. Porque sé que cuando las expectativas mías dependen de algo externo, como que llegue la persona indicada a tal fecha o de que me caiga el millón a tal fecha, me voy a frustrar definitivamente. Pero sí puedo crear expectativas sobre mí. Por ejemplo, este año que digo, quiero ser mejor ser humano. Quiero no ser tan bravo. Quiero no ser tan mal genio. Quiero no ser... puede ser subir de puesto en tu Exactamente, trabajo. que depende de tu esfuerzo. Ajá. Pero algo que sí creo es el rato que tú dejas que tienes expectativas de algo que es ajeno a ti, que no depende de ti, es definitivamente Y yo creo que es darte contra la pared. Y eso es crucial ahorita porque está de moda la manifestación, ¿no? Y Ajá. creo que hay un montón de gente que está más frustrada porque no les funciona la manifestación. Claro. Y es eso, es por lo que tú decías, esperar que venga de afuera. Pedir algo y esperar que venga de afuera. Que te caiga. Que Y te O sea, caiga. yo creo que Cuando- viene el concepto cuando- de la fe, que es full, También. o sea, que puede verse como un 100%. juego de dos caras. Ajá. Ajá. Claro, porque antes, o sea, al menos para mí antes la fe es qué tan duro oro o qué tan bien me porto. Sí, ya Ahora vi. para mí es como que ya está todo ahí. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? Y es justamente eso, porque para mí, yo vuelvo al cristianismo, vuelvo a mi Biblia, que dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, o sea, es Amén. simplemente cojo, cierro los ojos, digo, a ver que ojalá que pase. Digo, no me voy a sacar la madre para que esto pase. O sea, confío en que las cosas se van a dar y cuando llegue la oportunidad voy a estar preparado, pero me voy a sacar la madre. Yo Entonces, puedo concluir también con lo que dice ahora mi psicóloga, ya que no voy a la iglesia, ¿no? Entonces, primero me dice, lo que es para ti, tiene que ser para ti. ¿Cuánto estás trabajando en eso? Y la otra es como ser flexible con uno. O sea, no solo tengo un sueño, tengo dos sueños que apunten en esa dirección. Entonces cualquiera de los dos va a llegar, ¿cachai? Y si llegan los dos, mucho mejor, pero ser flexible. El problema era que nosotros antes sentía que con lástima le buscábamos a Dios y era como que con lloros y cosas.
y yo veía o sentía yo como, ya lo estoy convenciendo a Dios porque ya se me abrió esto. Claro. Entonces ahora es como 2 sueños, ser más flexible e intentar ahora estar también presente. O sea, me cuesta, pero estar presente. O sea, el día de lo que esté haciendo estoy como riendo, como... Creo que eso ha sido esa expectativa, ese cambio, porque anteriormente sentía que era mucho más serio en mi vida y ahora es como, solo disfruto quién soy. Ah, Y le sí. matas Sí. las Eres un vidas. payaso y me haces morir de las vidas. Obvio. Sí, yo creo que ahí viene también algo que te robo el quote, lo saqué de mi psicóloga. Es que, o sea, y eso es full del cristianismo y de la religión, como tendemos a todo pintarle o blanco o negro, o bueno o malo. Y es una forma de pensar súper tóxica, porque las cosas al final son neutrales. O sea, mañana te pisa un carro que tal vez no fue tu culpa, no es, o sea, es una consecuencia de alguien que cometió un error, obviamente, pero en tu vida es como, es un accidente. O sea, no es que Dios te está mandando un mensaje y por eso te está yendo mal, o porque tú estás desapegado de la presencia de Dios y por eso no tienes su cobertura o cosas así, sino es un tema neutral. O sea, es la vida como pasa. Mañana pisas una hormiga, pobre hormiga, ¿me cachas? O sea, pero no te diste cuenta. O sea, Claro. y todo eso nosotros tendemos a pintar las situaciones como positivas o negativas, cuando en realidad son neutrales y ahí Tú viene le pones como... el valor. Tú le pones, exacto, la carga, ¿me entiendes? Esa carga de, me pasó esto, es porque no tengo plata, porque no oré mucho, porque no me esforcé, porque me levanté, lo que sea. Entonces, y eso te vuelve poco práctico, o sea, eso te vuelve poco, o sea, no encuentras soluciones a los problemas o al contexto, a lo que está pasando, sino más bien te echas la culpa o le intentas buscar un motivo de por qué te está pasando, cuando no, muchas veces las situaciones no tienen motivos. Claro. O sea, es como, Sí, solo simplemente pasó. Exacto. Obvio. Y es clave eso que dices tú, porque fuimos criados y también la religión casi siempre es basada en la culpa. Y la culpa es un sentimiento que no sirve absolutamente para nada. O sea, no te moviliza y lo que decías tú lo utilizas tal vez para no hacer. Porque como yo ya estoy pagando sintiéndome mal, Exacto. ya no tengo que hacer, ya no tengo que movilizarme. Es Y como si el no- concepto de ese infierno, es el lugar Claro. donde sufres y ya. Exacto. Ajá, entonces tú sufres, ya pagaste, no haces nada, Exacto. sufres. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa en la vida real? Sufres, Pero y no sigue. haces nada y sigues ahí mismo. Qué buen punto, Exacto. nunca lo había visto así. Ujú. Ya no somos Muestra la cara, muestra la cara. Bueno, pero en conclusión todos estamos bien, entonces creo que No creo que Está a dos pasitos de llorar. estamos Este así. pobre viene con las justas. Es que, pero yo creo que como dice Yolito, o sea, eventualmente uno tiene que sobrevivir y tratar de fluir de tal manera que digas, con lo que tengo en mi delante, la tengo que sacar adelante como... O sea, lo que está diciendo ¿Cómo está se bien, pueda? estamos bien. Claro. Sí. Porque en verdad estamos bien. O sea, suponte, ¿cómo yo lo he manejado? Bien que estés bien, Yolito. Yo, a veces sí, no sé, mentira. Pero cómo yo lo he manejado, o sea, para estar bien en muchas cosas es... Trato de no limitarme, porque justo lo que vos dices, o es blanco o es negro, o es todo lo que el cristianismo era para mí, o no es nada de lo que el cristianismo era para mí. ¿Me cachas? Y hay que poner un punto en medio que dices, esto me sirvió, esto creo, esto no creo, y está completamente bien. Porque en ese punto, lo que te digo, y les he contado algunas veces, yo todavía, como mi trasfondo es carismático pentecostal, me levanto orando en lenguas. Sean lenguas angelicales, o sea, garabatos, qué sé yo, pero solo sé que me siento bien y que me Sonámbulo encanta. les dicen. Y al mismo tiempo, hay cosas que ya no creo para nada. Entonces, lo que he aprendido a fluir es decir, a ver, esto me vale, esto me sirvió, esto no me sirvió, esto ya no creo para nada, esto sí creo, y poder llegar a ese punto y también tenerme hasta cierto punto, no solo a mí, pero a mí y a los demás, cierta misericordia. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es esto. Cuando tú ves a alguien que, como yo tenía tan estructurada cómo iba a ser mi vida, también dije, entonces la vida de todas las personas que creen como yo tiene que ser así. Entonces el rato que una persona, por ejemplo un pastor, dejaba de ser pastor, inmediatamente era, chuta, pobre, se alejó de esto, ahora sí le va a ir mal, ¿qué le habrá pasado? La ¿Me cachas? cobertura. Y claro, y no te pones en el lugar de él. Y cuando te sucede dices, ¿por qué pobre? El man estaba muy bien, estaba tomando pasos. Por ejemplo, cuando Rob Bell dejó de ser pastor, para el comienzo para mí fue como que incluso un poco egoísta. ¿Y por qué deja de hacer lo que a mí me gusta? O sea, porque demandamos... Incluso nos han mandado mensajes de Es lo que- justo decir, qué pena en lo que se convirtieron.
¿Me cachas? Es como que, O brother, que Juan, ¿cómo era? Había un mensaje que decía algo así tipo, como tú tienes la responsabilidad de las personas que son parte, o son Juan. decía, bueno, eso lo he dicho siempre, pero en un mensaje decía como que Dios les entregó esto, qué pena lo que están haciendo con lo que Dios les entregó. Y en pocas, y también me han dicho, qué pena en lo que te has convertido. Es como que... Bueno, ahí sí, como que... No me tengas pena. Eso es debatible. Y eso me cambió a mí también. A mí me cambió esto porque ahora yo también cuando veo gente que se aleja del camino que yo creo que es correcto, es como que si esta persona, obviamente que siempre cuando esté bien, ¿me entiendes? Feliz y no esté haciendo daño a nadie, es como que encontró la felicidad en ese lugar. Está, qué bien. Y creo que es parte de aprender a fluir, porque si no aprendía yo a fluir, que todavía me cuesta, está frustrado, o sea, me pego un tiro. Sí. O sea, sí. Sí, y como diría el Yolito, en conclusión. En conclusión, 3 veces ya. Sí, ya. Los quería en conocer. conclusión, como ya está llegando la pizza, Como ya es hora de comer. Como ya me tengo que ir. No, sí, ¿tienes o sea, algo? yo creo que, o sea, viene el tema de entender, o sea, creo que todo se basa en conocer lo que uno es, o sea, lo que uno quiere, obviamente, por esos objetivos y esa visión, y lo que decías, o sea, la gracia que te tienes que tener, o sea, como el mismo hecho del concepto cristiano de la gracia, o sea, de tener esa empatía, de no solo tener esa empatía, sino verlo con gracia, o sea, una cosa es decir, todo bien, otra cosa es decir, ok, no voy a ver esto como un negativo, sino lo veo con gracia, o sea, lo veo con bondad, lo veo con, o sea, con cómo puedo hacer esto mejor o cómo puedo solucionar. Entonces, para mí, o sea, en conclusión, Yolito, para mí sí es eso, o sea, es como aprender a fluir y aprender a entender que no hay un plan maestro positivo o un plan maestro negativo, o sea, no es como que en cuál te metes, sino tú decides qué es positivo y negativo para ti, porque cada uno decide cómo vivir su vida, y al mismo tiempo tenerte esa gracia de decir, ok, es un día a la vez, o sea, es como decías vos, o sea, estar presente y entender que estás bien, o sea, que hay muchas cosas que tienes a la mano, que eres, que te permite estar bien, o sea, y que capaz mañana te quitan todo, pero te vas a quedar tú con eso y vas a poder seguir estando bien. Así es. traducido de gracia, amor a uno mismo. Así es. Y lo hermoso es Es eso, el porque man que se va. tienes amor o gracia, una vez más, amar al prójimo como a ti misma, vuelves a los dos, llevas a ver a los demás con más gracia y alguien toma otro camino y dices, Algo que una vez tú dijiste que me encantó, que es, todos estamos intentando ser nuestra mejor versión. Y es cuando intentas ver a las personas, sí, no se acuerda, ¿qué se va a acordar? ¿Qué se va a acordar? Entonces es verdad, o sea, al final tú ves a alguien que está triunfando o a alguien que está, entre comillas, no triunfando, y es como, estás intentando ser su mejor versión. O sea, es simplemente ni tú verte más ni ver a alguien de más, o sea, creo yo. Ah, yo me acordé, fue en Medellín, creo. Sí. Estamos en boxer. Estamos en boxer en un cuarto solos. El Joelito salía de la ducha. ¿qué viste? Bueno, en conclusión, Esa imagen visual. Qué importante. El próximo podcast en boxer. en Medellín. En Medellín. En Ya. boxer y en Medellín. Una vez más, en conclusión, vive y deja vivir. Disfruta en tu vida. ¿Va? Hay veces que el camino no va a ser el que tú creías que era y está bien. No te traiciones, no te ¿cómo se llama? No te limites por tus propias expectativas y por lo menos para mí es saber que Dios es muchísimo más grande de lo que jamás me imaginé, que es un misterio y que voy a tratar de descubrirlo día a día. Pasito a pasito. Porque no sé si el día de mañana creen en Dios o no. O sea, en verdad, no sé. Hoy por hoy me encanta lo que creo. Me encanta lo que creo. Me sirve lo que creo. Obviamente creo que hay un Dios, obviamente creo que hay un Dios bueno, un Dios personal. Pero quién sabe el día de mañana. Lo único que sé es que voy a vivir un día a la vez sin traicionarme y viviendo al máximo. Amén. Nos vemos el siguiente martes. Podcast de Juan.